Hola, buenos días. Hola, hola, ¿me oís? ¿Me podéis escribir en el chat si me oís? Genial, perfecto. Disculpa del retraso. eh, Había algún problema por el cual no estaba compartiendo en la sesión correcta. Muchas gracias. Perfecto, genial. Eh, Nada, de momento somos 12 conectados y creo que con el tiempo que hemos tenido para poder permitir que los asistentes os pudierais conectar. Yo creo que sin más dilación podemos empezar con la sesión. Antes que nada, presentarme. Yo soy Joan Vives, Technical Consultant para Manage Engine. Yo soy empleado de Manage Engine aquí en España, concretamente en Barcelona. Y es para mí un placer poder estar aquí y presentaros este webinar sobre lo que es el futuro o ya el presente, ¿no? De la evolución de lo que son la monitorización y la potencia, ¿no? Que nos puede permitir, pues, monitorizar nuestra infraestructura, todo el IT de las empresas, no solo de forma monolítica, sobre la infraestructura, sobre los diferentes elementos de red, los sistemas, las aplicaciones, sino hacerlo de una forma multidimensional y con diferentes puntos de interés que permita, pues, de esta forma, tener una visión transversal, ¿no? Del cuál es el comportamiento de la aplicación y cómo los usuarios la experimentan, ¿no? Que al final es lo que realmente nos acaba importando, que los usuarios puedan acceder y puedan acceder con calidad a lo que sería la monitorización de la infraestructura, ¿no? A la aplicación en sí misma. Entonces, sin más dilación, lo que voy a hacer es compartiros mi pantalla y pasamos a comenzar con la presentación. Lo que os pediré es que cuando ponga la pantalla compartida, si me podéis confirmar que se ve. Dadme un segundo. Bien, ¿estáis viendo la presentación ya, en teoría? Si la pongo en pantalla completa, deberíais poder ver la presentación en pantalla completa. ¿Es así? ¿Me podéis confirmar, por favor, por el chat? ¿Estáis viendo la presentación en pantalla completa? Genial, perfecto, muchas gracias. Muy bien, pues el objetivo de esta sesión es analizar el impacto empresarial en lo que es la visibilidad de toda la infraestructura IT, ¿no? No ya solo lo que hay en premise, sino en cloud, la red y las propias aplicaciones. Y comprobar cómo solo analizar la infraestructura de una forma monolítica, pues nos aporta información, pero quizás no la más útil hoy en día, ¿no? Entonces, precisamente la evolución de la transformación digital convierte las tecnologías de la información ya no solo en componentes de una empresa, sino pasan a ser, ¿no?, la propia empresa. Entonces, de alguna forma, comparando el pasado y el presente de lo que serían las empresas y corporaciones, ¿no? En un principio teníamos operaciones que tenían un soporte por parte de las IT para ejecutar precisamente el core del negocio. Ahora mismo esto ha dejado de ser el caso, ya que las tecnologías de la información tienen un impacto directo en lo que es la experiencia de los clientes. Además, tradicionalmente tenían las empresas una arquitectura on-premise, que esto ya ha dejado de ser así, pues como mínimo son entornos híbridos o incluso completamente full cloud. Y además con una complejidad añadida en el hecho de que pueden estar distribuidas en estas diferentes arquitecturas, ¿no? Además teníamos tradicionalmente un tiempo de caída, pues bueno, pues generaba ciertos retrasos o podía hacer que alguno de los procesos pues quedara un poco retrasado. En la actualidad, un tiempo de caída significa directamente una pérdida de negocio, pérdidas de oportunidades, clientes que no se pueden logar, que no pueden hacer pedidos, que no pueden hacer traqueo, y eso se traduce directamente en una pérdida económica y reputacional. Y las tecnologías de la información anteriormente eran consideradas, ¿no?, como un centro de coste y actualmente ya no es así. Es decir, el núcleo de la empresa pasa por la parte tecnológica para poder operar, ¿no? Entonces, así se pueden comparar dos tipos de organizaciones, ¿no? Las que trabajan de modo tradicional y las que trabajan utilizando y poniendo las tecnologías de la información en el foco central de lo que sería las necesidades que esta corporación o esta empresa requiere, ¿no? Incluso una administración pública. Entonces, una organización A, una organización tradicional,
típicamente, en una arquitectura multicloud o incluso local, pues se intenta seguir las tendencias y las capacidades que ofrecen, pues, los hiperescalares, las clouds privadas, la combinación de ambas. Pues puede ser una gran industria, pero tiene una gestión de las tecnologías de la información obsoleta, ¿no? ¿Qué significa obsoleta? ¿No? Pues que tienen herramientas muy fragmentadas, una gran cantidad de ellas, que las alertas no se correlan entre ellas, y eso hace que los tiempos medios de caída sean pues elevados del orden de horas. Y además su recuperación, ¿no? El time to recover, que serían la- las significativas que dan las siglas, serían. Hola María, bienvenida al evento. Te voy a mutear el micrófono. Entonces, ¿dónde estábamos, no? Que eso puede implicar costes muy elevados de estas caídas en cuanto a que, pues, el propio negocio, ¿no? Las propias operaciones no son capaces de operar y producir esos beneficios para la empresa, que a la vez, además, proporciona una disminución de la satisfacción de la experiencia de los clientes, ¿no? Eso hace que, a pesar de tener unos ingresos muy elevados, los costes y las pérdidas de las caídas provoquen que esos beneficios se vean, pues, especialmente mermados, ¿no? En cambio, una organización que pone el foco en la gestión de las tecnologías de la información de una forma moderna e integral, consigue, incluso con menos ingresos anuales, conseguir unos beneficios muy superiores, pues porque su gestión de las tecnologías de la información se hace en tres herramientas o incluso menos, consiguen de esta forma llegar mucho más rápidamente a la raíz de los problemas y, por lo tanto, establecer la causa raíz del problema en mucho menos tiempo y conseguir recuperar en minutos. Y este coste anual, por esa misma razón, consigue ser muchísimo menor. Y además los clientes están mucho más satisfechos de utilizar nuestros sistemas, nuestras online shoppings, nuestros portales, que hace que vuelvan y sean más recurrentes e incluso sean utilizados como ejemplo, ¿no? En el mercado para este tipo de entornos. Y eso hace que, a pesar de tener incluso ingresos menores, tengamos la capacidad de obtener unos beneficios mucho mayores. Entonces, pero vayamos un poco a analizar por qué está pasándole esto a la empresa A, ¿no? Es decir, ostras, el hecho de que tengamos grandes ganancias no significa que no podamos tener un gran coste por culpa de estas interrupciones y estos retrasos, ¿no? En las cargas de los sistemas, etcétera, etcétera. Además, con tantas herramientas es muy difícil eh, habitualmente llegar a la causa raíz de los problemas que tienen estas infraestructuras y estos sistemas, ¿no? Además, el hecho de que tengan que estar tanto tiempo analizando, buscando entre estas diferentes herramientas y buscando la causa raíz de los problemas para solventarlos, hace que tengan menos tiempo los departamentos de TI para poder focalizarse en avances tecnológicos, hacer más investigación y más desarrollo de nuevas tecnologías dentro de la empresa que puedan ayudar a optimizar aún más sus operaciones, ¿no? Además, la experiencia de usuario, como hemos dicho, tiene un impacto en lo que es la reputación corporativa y eso hace que la retención de estos clientes y la frecuencia con la que acceden a nuestros servicios vaya disminuyendo y además el boca a boca haga mucho daño, ¿no? Y ya como último punto, el hecho de que nuestras tecnologías de la información sean gestionadas de una forma tan arcaica y que tenga tantos problemas y tanta lentitud en volver a recuperarse, suele a su vez ser un foco atractivo para que los hackers y los malos a nivel de ciberseguridad puedan ver que es un atractivo, ¿no? Un caramelo puesto allí para que probar de atacar a nivel cibernético esta organización sea productivo, fácil y tenga un impacto grande, ¿no? Lo cual puede incluso que a nivel de orgullo de conseguir este tipo de caídas sea atractivo para los hackers, ¿no? Entonces, al final, todo se reduce a una comparativa de dos conceptos. Una empresa, la organización A, solo reacciona y la empresa B es capaz de incluso anticiparse eh, con la ayuda de inteligencia artificial y machine learning, ¿no? Entonces,
hay un mensaje positivo en todo esto, ¿no? Todas las corporaciones se enfrentan a este tipo de dilemas y a este tipo de dificultades, no estáis solos, ¿no? Entonces, mm, y prueba de ello son los análisis de mercado que realizamos los fabricantes y los líderes tecnológicos como Gartner, IDC, etcétera, ¿no? Las empresas normalmente se encuentran abrumadas por la cantidad de herramientas, ¿no? El 40% de ellas citan la complejidad y la sobrecarga como los mayores obstáculos para poder desarrollar la actividad en el departamento de informática y de tecnologías de la información, ¿no? Además, tienen que luchar contra un entorno multifabricante, multiarquitectura, multisite, que dificulta muchísimo el poder realizar una gestión óptima, ¿no? de tantas tecnologías. Además, mm, otro de los puntos muy habituales que recibimos a nivel de feedback en cuanto a la gestión de las tecnologías de la información es que suelen producirse alertas masivas, ¿no? Cuando algo falla en un sistema, suele tener repercusiones en las mil y una variantes de herramientas que están monitorizando esos sistemas y eso inunda las inboxes de los equipos de informática y hace muy difícil poder desgranar, ¿no? El grano de la paja, nunca mejor dicho. Y además, en muchas ocasiones, todo ello son falsos positivos, ¿no? Es muy difícil conseguir información de tantos datos, ¿verdad? Además, eso provoca que puedan producirse puntos ciegos en toda la pila, ¿no? Cada vez hay más ataques conocidos y una tasa de volumen, o sea, y un volumen más importante de ataques se producen de forma combinada y dispersa y esa complejidad al atacar a diferentes componentes y partes del sistema hace que precisamente esas inundaciones de alertas no procesadas y poco organizadas provoquen aún más dificultad al encontrar esa causa raíz, ¿no? Y además el punto de poder conseguir un equipo que esté conectado, ¿no? Que esté online, que esté vivo y que con capacidad de atención añade una dificultad adicional en cuanto a la capacidad de poder gestionar, ¿no? Lo que sería estas infraestructuras, ¿no? Entonces, mm, en contraposición, ¿qué haces? ¿Qué está haciendo la organización B, no? Ella lo que hace es intentar anticiparse y poder eliminar los silos aislados de visibilidad y conseguir de esta forma escalar la infraestructura sin que ello suponga añadir una complejidad adicional en cuanto a la monitorización y a la observabilidad del estado de la infraestructura, ¿no? Entonces, esta compañía, hola, ¿me estáis viendo correctamente, Santiago? Comentabas que se estaba cortando la conexión. Sí, ¿todo bien? Perfecto, genial. Disculpa, Santiago, si tienes algún problema, haznoslo saber y haremos de ver si hay algún problema, pero por lo visto la mayoría de los asistentes tenéis capacidad de seguir la presentación. Genial, muchas gracias por el feedback. Entonces, ¿qué está haciendo la organización B de forma correcta, no? Lo primero es que recopila y correlaciona todos los datos de la telemetría. No va a mirar el detalle fino último de cada uno de los puntos de las infraestructuras que está monitorizando, sino que condensa y construye de forma jerárquica diferentes niveles de atención para poder filtrar estas alertas y hacerlo dentro de una misma herramienta, ¿no? Además, esto lo que habilita es poder tener la capacidad de observar todas las capas, ¿no? No solo la red, no solo los servidores o los sistemas, no solo la aplicación, no solo la conectividad, sino todo de una forma holística y forma conjunta que además de forma transversal permita tener una visibilidad del comportamiento de las aplicaciones y la experiencia de usuario a la hora de utilizar estas aplicaciones y estos sistemas, ¿no? Además, incorpora dentro de los procesos de observabilidad la inteligencia artificial y los algoritmos de Machine Learning para detectar automáticamente esas anomalías e incluso poder decidir que en aquellos procesos en los que se ha visto
de forma reiterada que la solución es aplicar pues ciertas acciones, ¿no? Pues o reiniciar el sistema o hacer un flash de la caché o cualquier actividad, poder incluso incorporar automatismos que ayuden a solventar estas soluciones de forma automática, de esta forma liberando aún más a los departamentos de IT de toda esa sobrecarga de tareas sencillas que pueden ser automatizadas dentro de este tipo de tecnologías, ¿no? Y de esta forma lo que conseguimos es, a nivel estadístico, ¿no? Reducir todo ese tiempo medio de recuperación para poder obtener una respuesta más rápida a los incidentes y a la vez que sea más eficiente, ¿no? Entonces, lo que para conseguir esto, lo que la organización B ha optado es por conseguir una observabilidad integral que además esté impulsada por la inteligencia artificial, ¿no? Y combinando sobre las aplicaciones, las infraestructuras y servidores, la red y la ciberseguridad en un único panel, conseguimos pues precisamente esa full stack observability, que es lo que permite a la empresa B gestionar sus tecnologías de la información de forma óptima, ¿no? De hecho, la propia Gartner, ¿no? O CD Insights marcan que esta es, digamos, la nueva tendencia en que las empresas grandes y pequeñas consiguen optimizar y reducir los impactos necesidades de los departamentos de informática para poder aumentar esos ingresos por doble motivo, ¿no? Primero, por optimizar las tecnologías que están implantadas en la corporación y luego por todos los beneficios que hemos visto al conseguir pues que nuestra web, nuestro sistema de ventas, nuestro shop online, nuestros CRM, todo ello esté operativo de la mejor forma posible y consiguiendo tiempos de uso mucho mayores, ¿no? Y además esos costes de estar intentando solventar todos esos problemas también se reducen, ¿no? Así pues, todo ello nos proporciona ya no solo un beneficio en sí mismo por el hecho de gestionar y monitorizar de forma más eficiente nuestra infraestructura, sino es que ello nos permite adoptar nuevas tecnologías de forma mucho más tranquila, mucho más, digamos, despreocupada, mejorando las experiencias de usuario y la productividad de los propios empleados internos. Al final, esto acaba repercutiendo pues, en lo de siempre, ¿no? Que es una optimización de costes al respecto. De hecho, IDG dice que es muy recomendable actualmente, con las herramientas como las que ofrecemos desde Manage Engine, adoptar una observabilidad de carácter full stack, aunque cumplas solo uno de los cinco, digamos, habilitadores, ¿no? O triggers, ¿no? Que hagan viable que una observabilidad full stack valga la pena, ¿no? La primera de ellas es que no tengas que chequear múltiples herramientas diferentes y aún así no conseguir suficiente información, ¿no? Si una de una de vuestras empresas tenéis esta sensación, ya es una primera alerta para decir, ostras, igual la observabilidad full stack me conviene, ¿no? La segunda es que no consigamos respuestas lo suficientemente rápido, ¿no? Es lo que decíamos antes, tener un desborde de notificaciones y de respuestas por parte de las 1000 herramientas de notificación no nos permite precisamente dar respuestas suficientemente rápido, ¿no? Lo que nuestra Service Desk, nuestra mesa de servicios y nuestro sistema de ticketing esté constantemente inundado y no podamos dar respuesta a todas esas peticiones porque cuanto más tiempo tenemos caída la infraestructura, los usuarios, los clientes de esas herramientas más insisten en abrir tickets y poder solicitar ayuda a los departamentos de IT, ¿no? Que además puede ser que tengáis dificultad para ver cuál es exactamente el componente de la infraestructura que está afectando a esa usabilidad de esa aplicación, ¿no? Y finalmente, pues que los tiempos de reparación superen de lejos los SLOs que en teoría tenéis establecidos, ¿no? Cualquiera de estos 5 alertas o 5 puntos en los que hay que poner foco, con solo que uno de ellos se cumpla,
es ya muy recomendable poder optar por una observabilidad full stack en la organización, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ponernos en un caso teórico, muy parecido a lo que habitualmente nos encontramos cuando las empresas nos solicitan ayuda para poder conseguir una observabilidad de la pila de tecnologías completa o Full Stack Observability en inglés. Es, bueno, es una empresa, por ejemplo, que tiene una aplicación web para atención al cliente, pues para concertar citas, que tiene un sistema de registro y gestión de los usuarios, que hay todo un sistema de procesamiento de pedidos, etcétera. Y resulta que en horas punta los usuarios empiezan a tener problemas para poder completar estas tareas críticas para nuestro negocio, ¿no? Para las operaciones de nuestra empresa. Y de repente las incidencias en soporte y en el service desk pues empiezan a dispararse, los ingresos caen porque no en campañas precisamente donde más necesidad tenemos de poder dar respuesta a esta avalancha de peticiones no seamos capaces y la dirección pues empieza a tener la mosca detrás de la oreja y nos exige respuestas, nos exige visibilidad de qué es lo que está pasando y por qué no estamos llegando a donde deberíamos llegar. Entonces, lo primerísimo primero, lo tradicional es tener monitorización, una lista infinita de alertas, alarmas desestructuradas y masivamente recogidas dentro de una herramienta, ¿no? Pues oye, lo primero, hagamos una detección de dispositivos automática. Dejemos que la herramienta sea capaz de observar qué es lo que hay dentro de la red y construya un árbol jerárquico que nos permita tener una visión agregada de lo que son las alertas y los puntos donde hay que poner foco e incluso conseguir mapa de la organización, ¿no? De todos los sistemas que están conectados, a dónde se conectan y cuáles tienen relación entre ellos, ¿no? Y de esta forma nos es mucho más sencillo poder realizar un análisis de la causa raíz cuando sucede un problema, ¿no? Entonces, una vez ya tenemos todo establecido, lo más importante es analizar la primera capa, ¿no? Que es el primer punto de preocupación que tienen las empresas, que es qué experiencia está teniendo el usuario del uso de nuestras aplicaciones, ¿no? Entonces, ¿qué debemos comprobar aquí, no? ¿Qué parámetros son los importantes a observar, ¿no? Dentro de este ámbito, ¿no? De la experiencia que tiene el usuario a la hora de poder obtener esa experiencia, ¿no? Que son, pues, la primera y clásica son los tiempos de carga de nuestros sistemas dentro de los dispositivos de los usuarios, ¿no? El otro siguiente es caídas en el Apdex, ¿no? Que es el Apdex Score, que sería una medida de la satisfacción de los usuarios, que es una combinación de diferentes parámetros que solo las herramientas de Full Stack Observability son capaces de analizar porque lo hacen de forma combinada, monitorizando varios parámetros y varios puntos de lo que es la propia aplicación, ¿no? Entonces, este Real User Monitoring centrado desde el dispositivo de usuario es una capacidad que la herramienta debe incorporar, ¿no? Pues, por ejemplo, en Manage Engine, nosotros la forma en la que podemos proporcionar este tipo de monitorización es cargar un pequeño, mediante un script, un ejecutable de JavaScript incorporado dentro de lo que sería el head del HTML de la web que estamos intentando cargar y mediante este pequeño scriptlet poder obtener esta información directamente desde los dispositivos de usuario, ¿no? Una forma de poder conseguir visibilidad incluso desde sus propios dispositivos. Y la cuarta y última es, oye, estamos teniendo fallos con la API que nos conecta a terceros para ciertos procesos, como por ejemplo pasarelas de pago, etcétera. Y todo esto tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de poder demostrar y analizar cuál es la experiencia que nuestros usuarios finales están teniendo, ¿no? Entonces, oye, que la herramienta, por favor, me dé las tendencias en el tiempo de carga de las páginas, ¿no? Pues, cuántas están activas, cuántas están caídas, cuánto tiempo pasan en cada estado, cuál es el tiempo de carga medio y, y las capacidades que tiene, y además hacerlo incluso con un mapa mundial, ¿no? Pudiendo obtener resultados de los diferentes comportamientos de nuestra web, pues, oye, igual necesitamos poder incorporar una red de distribución de contenido para poder llegar con más satisfacción a otros entornos o a otros mercados, ¿no? Y esto nos puede ayudar a poder tomar decisiones en cuanto a cómo estamos construyendo nuestra arquitectura
y nuestro servicio. Como decía, obtener datos de usuarios reales. Es decir, oye, ¿cuál es el tiempo de respuesta medio que están observando mis usuarios, ¿no? En esa web concreta, ¿no? En este caso, la web de Manage Engine, ¿qué throughput es el que está observando el usuario para poder cargar esa web, ¿no? O qué eventos y fallos en las transacciones se están produciendo cuando el usuario intenta cargar nuestra web, nuestros sistemas. Y a partir de aquí, oye, vamos a ir un poco más allá, ¿vale? El usuario parece que más o menos está bien, pero si yo quiero hacer un análisis de causa raíz, debo, cuando detecto un problema, pues por los tiempos de carga o en unas transacciones en una región concreta, oye, pues vamos a ver cuál es el problema exacto, dónde está ese fallo, ¿no? La conectividad del usuario, la propia aplicación, bueno, hay que empezar a ir bajando, a poder tener la capacidad de bajar capas para llegar a la causa raíz, ¿no? Pues de esta forma hacer un drill down, ¿no? Que se diría en inglés. Y, oye, pues para conseguir eso, debo además recopilar métricas de la propia aplicación, ¿no? Pues el tiempo de respuesta en sí mismo dentro de lo que es el propio servidor, cuál es el rendimiento y la disponibilidad de esa aplicación. Y además podemos coger y abrir el código y ver cuáles son las transacciones o las instrucciones del código que son más lentos, si están sobrecargando de memoria, si generan excepciones. Esto ayudará a los DevOps a poder solventar los problemas de incluso desarrollo de aplicaciones que pueden estar causando estos comportamientos extraños en el usuario, ¿no? Y luego tener un seguimiento distribuido, ¿no? Es decir, debemos poder ver la aplicación transversalmente con la composición de todos los microservicios y las capas que la componen, ¿no? No solo el frontal web o la base de datos o el motor de la aplicación o la API externa de pago o de registro o login. Es decir, debemos ser capaces de desgranar cuál es el componente que está generando esa insatisfacción o esa mala experiencia en el usuario final. Para ello, pues la herramienta pues, debe ser capaz de dar métricas del rendimiento de la propia aplicación, ¿no? Pues, oye, ¿cuál es el tiempo de respuesta fragmentado, analizado por cuál es la llamada HTTP, la llamada o tiempo de respuesta global, ¿no? Puede ser que no sea ningún componente que realmente se esté disparando, ¿no? O cuántos errores de carga estamos teniendo, o cuántos son los errores de HTTP, ¿no? Y lo que decía, incluso entrar a nivel de código y ver cuál es la instrucción que está incorporándonos más tiempo en ese tiempo de respuesta global de esa aplicación, ¿no? De esta forma, poder observar que es un problema precisamente del desarrollo y del propio código, ¿no? Es de las pocas formas en las que podemos obtener una visibilidad completa de cuál es, por ejemplo, la consulta SQL que nos está llevando más tiempo y cómo se están estacando, ¿no? Dentro del código y de las bases de datos todas esas llamadas a la misma, ¿no? Y cuáles están tomando más tiempo, cómo se estructuran a la hora de realizar esa carga de la web, ¿no? Y del sistema. Entonces, que la herramienta sea capaz de proporcionarnos toda esa información es clave para poder comprender que la aplicación en sí misma puede aportar precisamente problemas en lo que sería la disponibilidad y la experiencia del usuario, ¿no? Luego hay la tercera capa. Oye, vale, la aplicación quizás está teniendo problemas, pero la causa no es el propio código o no es la propia. Oye, ¿cuál es el motivo por el cual se nos está atragantando esa carga o esa consulta a la base de datos, ¿no? Pues precisamente debemos ser capaces de monitorizar cuáles son las bases de datos que hay detrás de esas peticiones y de esos procesos, cuál es su rendimiento, ¿no? Lo mismo contra los contenedores o si nuestra infraestructura está cargada en una nube hiperescalar pública. Poder entender el estado de si son servidores físicos o virtuales, porque al final la forma óptima y típica en la que las organizaciones pueden trabajar son en entornos híbridos. Y hay plataformas de virtualización. Oye, vale, sí, tengo servidores on-prem, pero están virtualizados. Oye, sin problema, la herramienta debe ser capaz de poder procesar y monitorizar este tipo de infraestructuras, ¿no? ¿Y cuál es el rendimiento?
incluso del propio almacenamiento, ¿no? Pues que podría ser precisamente la causa de ese tiempo largo de carga de esa base de datos, ¿no? De cuál es el rendimiento del almacenamiento o el host sobre el que la misma está cargada. Entonces, como hemos dicho, debemos poder observar tecnologías de múltiples variantes y múltiples arquitecturas, ¿no? Pues como son los contenedores, poder observar pues cuáles son las bases de datos a las que estamos atacando y cuál es el tiempo de respuesta medio de esa base de datos, si incluso poder llegar a nivel de contenedor, de pues si es un contenedor concreto que está teniendo problemas y cuál es su estado de salud. La infraestructura cloud, si tenemos un sistema de virtualización o una cloud hiperescalada, ¿no? O si son precisamente las identidades que, oye, pues hay usuarios con eh, capacidades de administración que están pudiendo tener demasiado acceso y están generando problemas en lo que es la gestión de la infraestructura o incluso el coste. Oye, es que se me está disparando los costes de llamadas a la API de Amazon por algún motivo. Oye, pues debo ser capaz, cuál es correcto el funcionamiento, pero el problema está en que es ese funcionamiento sobre el papel correcto, porque hemos diseñado nuestra aplicación así, es que está generando un consumo excesivísimo contra lo que serían las llamadas a esa API, ¿no? Como decíamos, monitorización tanto en físico como en virtual, saber cuál es el estado de salud de todos nuestros sistemas y nuestro almacenamiento, ¿no? Finalmente, la cuarta y la última capa, ¿no? Es, oye, todos estos sistemas están presentes y son los que dan soporte a esa aplicación, que a su vez es la que los usuarios experimentan, pero todo esto se interconecta mediante una red. Nuestra herramienta de monitorización de full stack debe ser capaz de observar la red, ¿no? Y supervisar pues, si hay dispositivos que están en estados críticos. Eh, comprender cuáles son los diferentes flujos de tráfico que hay a través de toda nuestra infraestructura para dar servicio a esa aplicación y entender cuáles son los patrones normales o habituales de comportamiento de ese tráfico y cuáles salen de ese perfil de, de forma, digamos, programática a nivel de inteligencia artificial y de patrones de machine learning, entender cuándo hay una anomalía en ese flujo, ¿no? E incluso comprobar si hay problemas de direccionamiento, hay replicación de IPs o se nos está agotando todo el espacio de direccionamiento que tenemos asignado a nuestras aplicaciones. Así pues, evidentemente, la herramienta de observabilidad debe llegar a la última y la más, digamos, subyacente capa de todas, que es precisamente la red, ¿no? Y ser capaz de interpretar, pues, si hay problemas de conectividad, si desde el origen hasta el destino, pues, por qué elementos y qué equipos de nuestra infraestructura pasa, que incluso puede ser infraestructura inalámbrica y access points con la controladora detrás, comprobar, pues, incluso si el problema que se está experimentando de uso de esa web o de esa aplicación de ese usuario responde incluso a pues, que haya access points rogue, ¿no? O intrusos dentro de nuestra red que estén interfiriendo con la conectividad de ese usuario. Tener esa capacidad de analizar todos los patrones de tráfico por tipo de tráfico entrante y saliente, ver las clases de servicio que se están utilizando, es completamente clave para poder llegar a la causa raíz de todo ello. Y no solo el tráfico en sí, sino la configuración. Oye, todo esto se da porque ha empezado todos estos problemas a nivel de experiencia de usuario porque alguien ha cambiado la configuración en algún router o en algún firewall. Oye, este cambio era autorizado en ese dispositivo y lo que decíamos, ¿no? Es decir, oye, puede ser que se nos esté acabando el espacio de IPs y detrás de ese balanceador se nos esté agotando y no puedan levantarse nuevos contenedores o nueva infraestructura por culpa de que el direccionamiento se nos está agotando. Entonces, debemos ser capaces de hacer drill down incluso hasta este nivel, ¿no? Finalmente, la capa transversal a todo ello, que es la seguridad, ¿no? Eh, nuestra seguridad perimetral tiene las reglas bien configuradas, tiene reglas redundantes, eh, estamos cumpliendo con normativas de ciberseguridad. El firmware de nuestro firewall es vulnerable, se ha detectado el fabricante alguna vulnerabilidad en ese, en ese equipo. De esta forma,
teniendo una herramienta que nos permita gestionar las reglas de firewall y entender cuáles son aquellas que han sido más utilizadas y hay alguna y de qué tipo son, de entrantes, salientes, si son de permisos, si son de negación, y entender cuáles están teniendo más impactos y cuáles de las capas de ciberseguridad están aportando más o teniendo o sufriendo más carga, es vital para poder llegar a la causa raíz de los inconvenientes en nuestras tecnologías de la información, ¿no? E incluso, pues como decíamos, alertar de que, oye, la versión actual del firmware tiene una vulnerabilidad conocida por el fabricante que es crítica y que tiene un parche disponible para poder aplicar, ¿no? Y que se nos alerte precisamente de ese inconveniente, ¿no? Y finalmente, como decíamos, pues cumplir con las normativas, ¿no? Pues con la HIPAA o con GDPR, comprobar que efectivamente estamos alineados con todos estos frameworks de ciberseguridad y aquellos que sean de aplicabilidad para nuestra empresa, poder cumplirlos eh, de forma controlada y monitorizada, ¿no? Que esté todo reportado. Así al final, si sobre ello podemos incorporar inteligencia artificial para que eso nos ayude, primero, a entender cuál es el comportamiento estable de nuestra compañía, de nuestras aplicaciones, de nuestra red. Sobre ello, poder incorporar la capacidad de detectar problemas de forma, digamos, anómala, ¿no? Y no solo nos alerte de ello, sino que sea capaz de poder automatizar la respuesta a todo ello desde una herramienta que esté embebida e incorporada dentro de la propia aplicación e incluso nos aconseje en esas detecciones, oye, me he visto que es habitual que en este equipo la interfaz X se esté saturando. ¿Crees que valdría la pena activar aquí un puerto agregado para desaturar esa interfaz y juntar dos interfaces con una sola? ¿No? Pues igual es lo que se necesita y precisamente la inteligencia artificial interna, ¿no? O nativa dentro de la herramienta es la que conoce cómo funciona la propia herramienta y nos puede dar unas recomendaciones y unos insights eh, muy concretos de cómo solventar o recomendaciones de cómo solventar esos problemas, ¿no? Es poder conseguir que precisamente con un recomendador y una posibilidad de poder eh, dar respuesta a esos problemas sea precisamente la pieza que nos falta para poder obtener una auténtica observabilidad full stack, ¿no? Y poder proporcionar esos automatismos sobre esas recomendaciones. Así, desde Manage Engine tenemos una propuesta que se basa en dos grandes suites de aplicaciones. La primera es Site 24/7, que sería, digamos, una herramienta de observabilidad full stack más orientada a entornos mayoritariamente en clouds públicas o hiperescalares, nativo cloud. Y otra que es Op Manager Plus, que es la contrapartida, digamos, para entornos mayoritariamente on-prem, aunque ambas herramientas pueden monitorizar o trabajar con herramientas del otro tipo. eh, y estas son suites que incorporan diferentes subfuncionalidades que os he ido explicando, ¿no? Pues la gestión de las configuraciones de los equipos o los flujos de conectividad o, oye, la monitorización de aplicaciones o la monitorización de puertos y espacios de direccionamiento IP, ¿no? O el gasto en infraestructura de cloud pública o el análisis de firewalls. Son herramientas que pueden ser licenciadas de forma independiente. De esta forma, entendiendo que muchas corporaciones pues ya tienen herramientas propias cubriendo pues quizás parte de la observabilidad full stack, necesitan de algunas piezas para completar esa escalabilidad full stack y que además estas herramientas puedan integrarse con esas otras herramientas para poder conseguir esa visibilidad full stack, ¿no? De esta forma, somos capaces de integrarnos con multitud de tecnologías, estándares y, digamos, claves del mercado, precisamente, para poder aportar esa posibilidad de forma, digamos, integral o conseguir darlo desde nuestra propia suite, tanto de Site 24/7 como
de App Manager, ¿no? Y soportamos monitorización de más de 1000 tecnologías y que además permiten pues, integrarnos con cualquiera de las grandes herramientas del mercado, si no es de forma nativa, de forma programática contra ellas, pero ya digamos que más de 1000 son tecnologías que ya tenemos incorporadas de forma nativa en nuestras herramientas de monitorización, ¿no? Así pues, con nuestras herramientas, el objetivo es que sean eficientes en costes, ya no solo en el coste individual de la herramienta, que lo es, sino además en el hecho de que, oye, si solo necesito un componente o dos de estas herramientas, puedo adquirirlos y licenciarlos de forma individual para que completen mis herramientas de visibilidad, ¿no? Que sea fácil de usar, es decir, una herramienta intuitiva que no requiera de grandes formaciones, etcétera, y que además, pues, incluso podamos tener que tenemos en nuestros canales de YouTube, pues vídeos, digamos, instructivos de cómo poder instalar y aplicar pues ciertas configuraciones, las más comunes en nuestras herramientas. Además, son herramientas que tienen un gran mercado objetivo, no están orientadas a ningún sector ni ningún tamaño concreto. Son completamente escalables, licenciables pues, por volumen de sobre todo o principalmente por volumen de monitores, ¿no? O de equipos que estamos monitorizando y que además somos capaces de ofrecer una solución todo en uno para poder dar precisamente esa integración nativa entre todas las capas para hacer esa observabilidad full stack, ¿no? Digamos que los componentes pueden licenciarse de forma individual, pero tanto Site 24/7 como Manager Plus son la suite paraguas sobre la cual podemos ver todos aquellos componentes que hemos visto de forma individual en las diferentes transparencias. Además, es una solución escalable que debe tener este licenciamiento flexible, como os decía, para todos los tamaños de organización. Y la otra parte positiva es que nosotros no somos fabricante de red, ni de sistemas operativos, ni de sistemas de virtualización, ni tenemos nuestra cloud pública. Somos completamente agnósticos a los fabricantes. Y eso hace que tratemos a todas las tecnologías por igual y no nos dejemos ninguna, digamos, a la zaga. Y eso es uno de nuestros principales potencias, que no nos casamos absolutamente con nadie. Además que tenemos herramienta diseñada de forma cloud nativa como es Site 24/7. Tenemos nuestra propia inteligencia artificial integrada dentro de la herramienta y que conoce la propia herramienta y las típicas soluciones y ha sido entrenada en precisamente las soluciones que se aplican en estas herramientas para poder proporcionar una ayuda mucho más orientada a lo que es el mercado y que además permite, como hemos dicho, integrarse perfectamente tanto con las propias herramientas de Manage Engine que disponemos como con herramientas de tercero. Así que mi objetivo es pues que precisamente para conocer un poco más y que tengáis más detalle de todo esto, podéis encontrarnos en las redes, especialmente en LinkedIn, en el apartado de IT Operations Management o actualmente como nos demanda Gartner y las diferentes, digamos, gurús tecnológicos, Full Stack Observability, tanto en las versiones de on-premise o orientadas especialmente a soluciones on-premise como es App Manager Plus, aunque como decía, no tiene absolutamente ningún inconveniente en conectarse a las clouds públicas para realizar la monitorización, como en su versión, digamos, nativa cloud o software as a service que es Site 24/7, ¿no? Entonces, lo que yo quería a partir de este punto, y sé que nos quedan apenas 6 minutos, sería el poder compartiros y enseñaros cómo podéis ver todo lo que es nuestra suite ya lo diré, de, de productos, cómo podéis encontrarla. Permitidme que os comparta ahora lo que sería la ventana. Ujú. Aquí, perfecto. Bien, vamos a ver si con esto podemos mostraros las diferentes pestañas. Si no, lo que voy a hacer es poder compartiros primeramente nuestra web perdón, de Manage Engine, que no es esta, es esta. Disculpadme. Manage Engine, efectivamente. Esta es nuestra web, ¿vale? La tenemos
en español y en todos los idiomas del mundo, ¿vale? Lo podéis ver aquí abajo. Normalmente la intento tener en inglés, pero la podemos cambiar a español. Permitir que se encuentre. Aquí está, en español. Entonces, en productos tenemos los grandes pilas de tecnologías que proporcionamos desde Manage Engine, de las cuales la observabilidad y la gestión de operaciones IT sería el entorno que hemos visto, ¿no? La monitorización, digamos, más propia de lo que sería on-prem sería Manager Plus y Site 24/7, ¿no? Entonces, si nos vamos a hacer un vistazo precisamente a la parte de... Hola, disculpad, me parece que se ha caído la sesión. ¿Me oís y me veis bien? ¿Sí? Podéis comentar en chat si me estáis viendo y oyendo. Vale, genial. Veo que es por aquí. Mira, ya que estoy ahora aquí, Juan José, hay herramientas que tienen la posibilidad de instalarse on-prem y otras herramientas que son software as a service. Dependiendo un poco del foco de cada una, lo podéis comprobar en la web de cada uno de los productos. Os vuelvo a compartir la web de Manage Engine para que así podamos, os pueda mostrar precisamente lo que estábamos viendo, ¿vale? En este caso, los productos de observabilidad. Si nos vamos a Op Manager, disculpad que lo he puesto, se ha quedado en inglés, os lo muestro en español. Bueno, lo vemos aquí en inglés, que si no me abre una nueva pestaña. Uno de los puntos interesantes de precisamente esta web es que aquí al final podéis incluso tener solicitar que os hagamos una demo desde Manage Engine o incluso obtener vosotros la posibilidad de entrar a un portal con una demo propia. Que si pasamos aquí, vemos pues la demo de Manager Plus y podemos entrar como un administrador completo de esta demo. Está alimentada con datos de la propia Zoho, que es nuestra empresa matriz de la que dependemos, de origen indio. Y aquí, pues, precisamente tenemos el panel que hemos visto, ¿no? Pues con la red de esta organización, con varias branch offices, evidentemente son información parcial, no es toda la, la empresa, obviamente. Y bueno, una base de datos alimentada con todas las herramientas y todos los dispositivos para poder juguetear, hacer el drill down, oye, cuáles son los problemas que tenemos críticos, este controlador de dominio y poder así pues realizar un análisis de cómo a través de una jerarquizada nos permite llegar a la causa raíz de cualquiera de los puntos, ¿no? Pues, por ejemplo, las aplicaciones, si nos vamos a la parte de Applications Manager, ¿no? Que sería el que nos daría, pues oye, tenemos una aplicación que está caída y no ve que están levantadas, ¿no? ¿Cuál es el update score que está viendo ese usuario? O, por ejemplo, pues las almacenamiento, ¿no? Que hemos visto, ostras, ¿cómo tengo mi almacenamiento? Ostras, pues hay un RAID de esta cabina de NetApp que está teniendo problemas, ¿vale? Pero esto lo podemos llegar hasta aquí haciendo drill down, pero como decía, lo ideal es poder acceder a ello desde, el panel global en el que pues tenemos un mapa de nuestra organización y de los problemas más críticos a los que tenemos que hacer frente, ¿no? Pues, que hay túneles que están teniendo demasiados bytes, o sea, digamos, frames demasiado largos. Incluso podemos descargar una versión de demostración durante un mes, que además si contactáis con nuestro departamento de ventas se puede estirar y de esta forma poder probar nuestra herramienta en vuestras dependencias, ¿no? Si nos volvemos a la pestaña de Org Manager Plus, pues vamos atrás de nuevo a la parte de productos y en observabilidad podemos hacer lo propio en Site 24/7, ¿no?
Parto esta pestaña y aquí lo mismo, pues nuestra suite de 24x7 de observabilidad full stack, además validada pues, y utilizada por varias referencias en el mercado, ¿no? Nos permite precisamente pues, dar respuesta a las diferentes necesidades de, de de lo que sería una plataforma de monitorización que lo haga en formato full stack, ¿no? Y si hacemos lo mismo que antes, vamos a demo.site24x7.com, accederemos precisamente a una demo de esta herramienta, ¿no? Que de la misma forma que lo hace Op Manager, especialmente orientada a lo que sería la red local, en, en este caso, Site24 nos permite pues, analizar precisamente cuál es el estado de nuestra infraestructura de una forma jerarquizada y pudiendo de esta forma llegar haciendo drill down a la causa raíz de los dispositivos, ¿no? Y poder entender, pues en este caso, este software de virtualización, pues oye, cuántas máquinas virtuales, cuál es el problema que está teniendo, si oye que la CPU está muy cargada, la memoria aún más, ¿no? Pues poder entender cuál es el problema que realmente está afectando a nuestra aplicación, ¿no? Y le está generando pues que el usuario final tenga problemas críticos en, por ejemplo, pues acceder a este website y desde qué puntos y cuál está siendo pues un poco el problema mayor por el cual se está dando ese inconveniente, ¿no? Un poco más era enseñaros pues nuestras capacidades en este ámbito. eh, Poder daros un vistazo de que todo lo podemos ofrecer desde Manage Engine y que podéis probarlo a nivel individual con estas ediciones de estas licencias trial que podéis instalar o entrar dentro de nuestro software as a service en la versión, digamos, que se proporciona a nivel cloud. Además, nuestra infraestructura está proporcionada desde una buena cantidad de data centers que están redundados en todo el mundo para poder proporcionar esa disponibilidad y esa visión, disculpa, de lo que es la visibilidad full stack. Permitidme que os comparta la pestaña correspondiente en la que tenemos nuestro mapa de, de dónde están nuestros data centers para garantizar pues que efectivamente eh, nuestras herramientas están proporcionadas de forma redundada alrededor del mundo para facilitar pues, el uso de cada una de estas herramientas. Son todo data centers propios, no son data centers ni de Amazon ni de Azure, es todo tecnología propia, construida, operada y gestionada por Manage Engine o su matriz Zoho, lo cual también es muy diferencial en el mercado. No dependemos de nadie en este ámbito para poder proporcionar estas herramientas, así que la disponibilidad y la respuesta depende de nosotros desde el extremo físico de lo que es el propio edificio hasta la operación y mantenimiento de los hosts donde corren todas estas herramientas. Y poco más, espero que hayáis podido disfrutar de esta sesión, que os hayamos aportado pues, un vistazo, ¿no?, en cómo podemos optimizar la operación y la monitorización de los sistemas y comentaros que esta presentación será colgada en nuestros canales de YouTube y que desde el propio sistema de registro de esta web, pues os proporcionaremos un enlace a la grabación correspondiente cuando la publiquemos y podéis repasarla y revisitarla cuando necesitáis. Podéis buscarme también en LinkedIn. Yo soy Joan Vives con V, como os comentaba al principio, desde Barcelona y para España. Estoy a vuestra entera disposición. Espero pues que hayáis podido sacar información interesante de esta sesión y contactéis con nosotros para cualquier consulta o necesidad que os encontréis. Muchas gracias a todo el mundo y buenos días. Un abrazo y hasta la próxima. Chao, chao.